Estamos de regreso acá a las 8:45 de esta segunda entrevista del día de hoy y nos acompaña para esta segunda entrevista don Adrián Zapata. ¿Les tengo que decir el excomisionado presidencial de Desarrollo Rural Integral o a un comisionado? Es una duda que nos va a aclarar hoy, pero antes sí, bienvenido Adrián, buenas noches. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. Bueno, yo quisiera decirles que hoy, 10 de enero, estoy cumpliendo un mes de haber dejado la responsabilidad de comisionado para el desarrollo rural y fue un acuerdo al que llegamos con el señor presidente de la República. Ahora quisiéramos conocer las razones. ¿Por qué deja el gobierno de Otto Pérez Molina? Bueno, yo fui llamado al gobierno por el presidente en función de una responsabilidad muy específica y era la tarea de impulsar el planteamiento del presidente en relación al tema del desarrollo rural. Y los últimos meses del año pasado, ese tema se considera uno de los grandes fracasos del señor presidente. ¿Lo considera usted así? Bueno, yo creo que durante el transcurso del año, el gobierno fue capaz de elaborar un planteamiento político y una estrategia que hemos denominado la estrategia de las dos puertas, que tenía como pretensión entrarle al tema del desarrollo rural, tratando de despolarizar las visiones y los posicionamientos que al respecto existen. ¿Qué fracasó? ¿Por qué no se logró esa visión? Bueno, yo creo que no se puede ser absoluto. A mí me parece que el año pasado se lograron avances importantes, porque esas dos puertas son la puerta de la inversión privada en territorios rurales y la puerta de la promoción de la economía campesina y el emprendimiento rural. El tema es que la segunda puerta estaba muy amarrada, y a mí me parece que en gran medida sigue estándolo, a la aprobación de la ley, de la iniciativa de ley 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral. Eso fue lo que efectivamente no se pudo producir el año pasado. Ahora bien, si revisamos lo ocurrido durante el año pasado, a principios del primer trimestre se da la marcha campesina, donde el sector encabezado por el CUC, el CONIC y otras organizaciones campesinas hacen una marcha sin obstaculizar el tráfico y vienen hacia la ciudad de Guatemala a exigir que se pueda conocer esta ley. De inmediato son recibidos por el presidente, se plantea la posibilidad de llevar a cabo este proceso, sin embargo se retira la iniciativa de ley que estaba en ese momento en el Congreso y se empieza una discusión. Meses después, el gobierno vuelve a presentar la iniciativa. ¿Qué pasa en ese ínterim y por qué esa 4084 posteriormente es apoyada por el gobierno, pero tiene ahora el rechazo a la iniciativa privada? No, el gobierno ha sido absolutamente coherente y el presidente lo ha sido tanto como presidente como cuando era candidato. Él siempre mantuvo como un planteamiento programático de su gobierno la necesidad de impulsar la aprobación de la iniciativa de ley 4084. Eso no fue una reacción a la marcha campesina, fue parte de la propuesta programática del actual gobierno, porque esa iniciativa de ley es una iniciativa de ley que se trabajó durante los últimos más de 10 años y que al final se logró un consenso entre sectores gubernamentales y movimientos sociales, particularmente campesinos, que se expresa en la iniciativa de ley 4084. Es un compromiso, es una deuda pendiente del Congreso de la República la aprobación de esta iniciativa de ley. ¿Usted ya no va a estar ahí en esa comisión cuando eso suceda, avance o se estanque definitivamente? ¿Qué lo hizo dejar la comisión? Porque la figura del comisionado se agotó en el transcurso del año y lo que logramos avanzar. El salto cualitativo que se requería dar era la aprobación de la iniciativa de ley 4084 y ese salto cualitativo en esas circunstancias de la primera semana de diciembre, a pesar del esfuerzo que se hizo, a pesar del auge político, mediático, no se logró la aprobación. Entonces, la figura del comisionado para impulsar este proceso debía de haberse potenciado a partir de la posibilidad de aprobar la 4084. ¿No era factible entonces que el comisionado esperara, que diera un compás de tiempo para impulsarla nuevamente? Es que la decisión que tomó el presidente fue caminar por dos rieles. Uno, mantener la propuesta de la necesidad de aprobar la iniciativa de ley 4084. Que además recuérdense que en el año pasado hubo un proceso participativo que dirigió, a mi manera de ver, de manera muy acertada, el diputado Oliverio García Rodas. Pero el gobierno no se podía quedar de brazos cruzados, simplemente no impulsar su política porque la iniciativa de ley no ha sido aprobada. Entonces, lo que ha decidido el presidente es impulsar la política sin necesidad de la ley. No significa abandonar el tema de la lucha por la ley,
pero seguir en eso y al mismo tiempo impulsar la implementación de la política con la institucionalidad que se tiene. En una buena parte, en algunas acciones a través del mismo Ministerio de Agricultura, a través de acciones, instituciones y organizaciones que existen dentro de esa instancia y poder ahí promover esa implementación. Es que política pública, al final de cuentas, ustedes mejor que yo lo saben, no son planteamientos políticos, son acciones concretas, son intervenciones del Estado. El año pasado lo transitamos en la elaboración de planteamientos, lo transitamos en cabildear en relación a ello, en legitimarlos, pero es el momento de pasar a la práctica. Y la práctica es la intervención del Estado. Eso ya no puede ser competencia de un comisionado presidencial de desarrollo rural, porque es competencia de la institucionalidad correspondiente. Y en este caso yo diría del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Ya es competencia de ellos. La figura del comisionado se agota en este momento. Se ha mencionado su nombre como futuro ministro de Agricultura. El señor presidente nunca ha hablado conmigo en relación a esto, no hemos conversado en ningún momento de esa posibilidad. ¿Es algo que llamaría la atención a Adrián Zapata? Vea, yo creo que lo fundamental es garantizar que efectivamente con esa institucionalidad que tenemos no se burle nuevamente al movimiento campesino. ¿Significa que aceptar el puesto está condicionado a que se echen a andar todas esas... A mí no me ha hecho ninguna propuesta en ningún momento el señor presidente. En el hipotético caso... Yo creo que eso no depende de una u otra persona, depende de la voluntad política de impulsarlo. Y yo quiero decirle que en este año yo puedo dar absolutamente testimonio de la voluntad política del presidente de la República de impulsar la iniciativa 4084, respetando la independencia de poderes hacia el Congreso y de impulsar la política de desarrollo rural. Lo que se requiere entonces es esa voluntad política que se concrete y se tiene que concretar a través de la institucionalidad correspondiente. ¿Cuál es la situación de la relación de Adrián Zapata hoy con ese movimiento campesino, con ese movimiento con quienes trabajó de la mano por mucho tiempo y en un momento dado se le da la oportunidad de estar del otro lado, como comisionado presidencial tratando de promover esto? ¿Cómo queda la relación esta con ese sector? La política de desarrollo rural que formula y elabora y plantea el gobierno del señor Otto Pérez Molina establece que el sujeto priorizado de la política es la población que está en pobreza extrema, cuya actividad productiva es básicamente la economía campesina. Eso lo plantea como el sujeto priorizado de la política. Eso es absolutamente coherente con las reivindicaciones de los movimientos sociales. Yo creo que si hay algún elemento que señalar es lo que desafortunadamente no se